Hola, ¿cómo andan? Vamos a continuar con un pequeño teórico muy concreto y específico. Vamos a hablar de el calor en la arquitectura. El calor en la arquitectura es algo que es determinante para el bienestar de las personas y hay que manejar una serie de conceptos necesariamente para hacer buena arquitectura, al fin y al cabo. Siempre recuerden, y ya se los dije un montón de veces, no es una la variable que manejamos para hacer buena arquitectura, sino que hay muchas. Están las estéticas, las que hacen a la belleza, están las funcionales, están las estructurales, están un montón. Estamos y venimos hablando en los teóricos anteriores eh, de variables que determinan el bienestar térmico, hidrotérmico, el confort, la eficiencia energética, el ahorro energético, el buen uso de materiales para que la arquitectura funcione bien en ese sentido. Entonces vamos a entrarle al calor. Ustedes ya han visto de esto en física, saben este tema del calor rigurosamente desde la física, saben que el calor es una manifestación de la energía de los objetos, más agitación molecular, más calor, menos agitación, menos calor, eh, tiende como fuente de energía, tiende a igualarse entre los objetos que están en un mismo medio, que están cercanos uno al otro, de manera que ese calor se transmite, no es que lo tiene el objeto y se lo queda él y está ahí y hay uno frío al lado y queda frío, no. Hay un flujo de energía térmica que se produce por distintas formas, esta transmisión de energía, que es lo que vamos a mencionar ahora, que ustedes ya saben, pero que vamos a pegar una repasadita. La mano al costado del fueguito se calienta obviamente cuando estamos con una llamarada grande en el campamento, nos arrimamos, ponemos las manos así para calentarnos. Eh, entonces, de alguna manera, ese calor está llegando a nosotros. Es la misma manera que emplea la naturaleza para hacer llegar la energía del Sol al planeta Tierra, que es lo que veníamos hablando en los teóricos anteriores. Se transmite, en el caso de arriba, claramente a través del aire, y en el caso del Sol hacia la Tierra, inclusive a través del vacío, que es lo que hay por fuera de la atmósfera. No hay ningún gas, ninguna sustancia, hay vacío, y sin embargo este flujo térmico se produce. Se llama radiación. Y este flujo térmico, como decía, necesita como medio de transmisión nada, que haya transparencia. Si hay un objeto opaco, obviamente se corta. La radiación solar se corta cuando nos ponemos a la sombra, la radiación se corta cuando hay un eclipse solar. ¿Se acuerdan que hubo el año pasado que se puso medio de noche, que fue un fenómeno muy, muy loco para todo el mundo porque sucede pocas veces? Bueno, la única forma de interrumpir la radiación es opacándola con algo que la corte, que la tape, y esos son los objetos opacos. Eh, Otra forma de transmisión de la energía térmica es la que vemos acá, que volviendo al ejemplo del fuego, si yo me pongo así en la fogata, en el campamento, me calienta las manos. Si yo pongo las manos arriba y la fogata es más o menos grande, corro riesgo de sentir olor a bife rápidamente. Esa forma de transmisión de calor se da en los fluidos, en los gases o en los líquidos, y genera a ver, cuando una parte de ese fluido se calienta, se agitan más sus moléculas, se separan porque es un fluido, puede cambiar su disposición. Por lo tanto, al separarse con respecto a las que están con más frío, que están más compactas, se aliviana. Entonces la parte caliente del fluido se va hacia arriba, la parte fría va hacia abajo y se genera una corriente convectiva. Eso pasa en el aire, pasa en el agua, en los fluidos. Es lo que llamamos convección, como decía
recién. La otra forma de transmisión de calor es por conducción, a través de un material sólido, ya no un fluido o no el vacío. Yo lo expongo a la radiación térmica, lo expongo al calor, y ese material transmite el calor molécula a molécula a través de sí. Hay distintos materiales con distinta conductividad térmica, lo que hace que unos se calienten muy rápido y otros más lentamente. Los metales, por ejemplo, son muy buenos conductores. Hay otros materiales que son muy malos conductores y otros que son medianos, no sé. Esto es lo que decíamos que se llamaba conducción. Estas tres formas de transmisión del calor actúan en la arquitectura, sin ninguna duda. El tema es poder administrar esto para sacarle beneficios o protegernos de los inconvenientes que se generan. Vamos a ver entonces en concreto qué pasa en la arquitectura. La radiación en la arquitectura. Imagínense una envolvente, como está graficada ahí, puede ser un plano horizontal de techo también, sin ningún inconveniente. El fenómeno es más o menos el mismo, porque no vamos a entrar en detalle de qué sucede dentro del material, sino que vamos a hablar de lo que sucede solo con el calor en una circunstancia genérica. Llega la radiación solar, pega sobre la cara exterior del envolvente, parte reflejada, rebotada, reemitida, depende de un montón de características de esa superficie, pero gran parte de esa energía es absorbida por el material del envolvente. Pasan cosas raras que ya vamos a mencionarlas en un ratito, y esa energía llega disminuida, amortiguada se llama, y con un retardo en el tiempo a la cara interior de la envolvente y es nuevamente reirradiada. En la cara interior de la envolvente hay aire, porque habitamos en aire las personas y para eso hacemos la arquitectura, para habitar, y bueno, sucede que hay aire. Entonces, ¿qué podría pasar? Hay una superficie calentita, que es la superficie interior del envolvente. Ese calor se transmite hacia el ambiente por radiación. Básicamente, dependiendo de un montón de factores, también puede darse la convección. Se llama convección laminar o flujo laminar. Si el aire en la habitación está muy frío, probablemente se dé una corriente ascendente, vertical, lamiendo esa pared, pero no es una cosa que genere intercambios en grandes proporciones, es un detalle, no viene al caso. La otra forma es por conducción. Ahora fíjense que se pusieron como más translúcidas las flechitas que indican la radiación, es la misma envolvente, una pared de ladrillo aparentemente, y ya la energía que pegó en la cara exterior se incorporó a la mampostería, a la pared, al envolvente. Se incorporó, ¿y qué hace esa energía? ¿Se queda jugando a la payana ahí donde está? No. Acuérdense que hablábamos inicialmente que la energía térmica fluye desde donde hay mayor concentración hacia donde hay menor concentración, donde hay más calor hacia donde hay menos calor. Por lo tanto, esa energía lo que hace es ir avanzando hacia el interior del envolvente, salvo que en el interior haga muchísimo calor, que sea, no sé, que haya un incendio. Entonces se va a quedar afuera porque va a venir un flujo de calor más grande desde adentro, pero en situaciones normales, llega el sol, calienta la pared, una vez que se calentó, ese calor ingresa. ¿Por qué fenómeno? Por conducción se traslada hacia el interior y, como decíamos recién, quizás es un poquito de convección y por radiación se va emitiendo hacia el ambiente. Otra forma que hay de transmisión de calor o de transferencia de calor en la arquitectura, fíjense que no estamos hablando de transmisión de calor, sino de transferencia de calor. El fenómeno físico es el que describimos primero, ahora lo estamos mencionando ya no desde la física, sino desde la utilidad para la arquitectura. El flujo de calor sensible que mencionamos acá no es más que la convección
pero entendida a nivel urbano o a nivel eh, que nosotros podamos administrarla para que resulte útil para la arquitectura, para lograr el confort, para lograr el bienestar de las personas. Ese flujo de calor sensible no es ni más ni menos que calor que se incorpora a un fluido y, como decíamos recién, se da la convección, genera rotación, elevación del aire caliente y traslado del aire frío hacia el hueco que dejaría el aire caliente al ascender de alguna manera. Entonces, como está diagramado ahí, fíjense, hay arbolitos que generan sombra, que tienen el suelo húmedo, el faldeo de la montaña recibe el sol, está en este caso supongamos árido o bastante más peladito. Como sucede eso, el sol calienta el suelo, se calienta el aire que está en contacto con el suelo y el aire empieza a ir hacia arriba. ¿Quién ocupa el lugar de ese aire? Como decía recién, el aire frío que está bien desplazándose por abajito. Y se genera de alguna manera una convección. Son las corrientes ascendentes y eso genera flujo de calor que, si lo aprovechamos bien en situaciones urbanas, en situaciones de la arquitectura, puede ser absolutamente útil. Fíjense, este diagrama que sale acá a la derecha es una utilización adecuada en una zona cálida, en un momento de calor, en algún lugar, para aprovechar el flujo de calor sensible, para aprovechar la convección que se da extrayendo el aire caliente por una especie de chimenea, y al extraer el aire caliente genero vacío e incorporo aire frío que viene de otro lugar que yo lo puedo haber planificado. Ya lo vamos a ver en un ratito. El... les decía que esto es lo que llamamos convección, o puede también, si somos un poco astutos como arquitectos, y por eso yo decía que esto no es física pura, sino es más bien una interpretación desde la arquitectura. Si aprovechamos los vientos, yo puedo generar que entre el viento a un ambiente o en algún determinado sector urbano, un viento que yo reconozco porque estudié el clima y toda la historia, y lava el calor, se lo lleva y renueva el aire por otro más fresco. Bueno, el que es más novedoso, yo creo, para ustedes, pero no porque no lo conozcan, lo conoce todo el mundo, pero por ahí no está tan claramente percibido y no lo estudian en el libro de física del secundario como lo queremos ver un poquito ahora. Es lo que llamamos flujo de calor latente, que no es ni más ni menos el flujo de calor latente que un fenómeno que se da en los fluidos cuando se produce el cambio de estado. ¿Se acuerdan? El cambio de estado en los fluidos es que pasan de gaseoso a líquido, del líquido a sólido, del sólido a líquido, de líquido a gaseoso. Este ciclo, que concretamente me refiero al agua, que es lo que utilizamos en la arquitectura, cambiando de estado, del estado líquido en la fuente, como ven ahí, cuando le da el viento, se evapora, desaparece el agua, se va secando el cántaro. ¿Y a dónde fue a parar? Y bueno, se evaporó, eso fue con el aire. Para ese cambio de estado, lo que requiere es una cantidad de energía térmica, y en el caso del agua, muy notable, bastante grande cantidad de energía requiere para eso. ¿De dónde obtiene el agua esa energía? La obtiene del aire. Entra el aire caliente, evapora el agua, cuando pasa sobre su superficie, se lleva las partículas de agua evaporadas y deja temperatura, deja calor, deja energía. Esa energía la toma del aire, concretamente, como decía. Entonces, ese aire, una vez que pasó por un patio con una fuente, con mucha plantita, con sombra, con piso de tierra húmedo, se humidificó, tomó humedad, porque se está llevando el agua hecha vapor, como decía recién, pero bajó su temperatura. Entonces, en climas complicados por las altas temperaturas, si yo genero un recurso así en la arquitectura, un patio concretamente, una galería, eh, algún elemento que pueda disponer en mi casa para este tipo de cosas,
e ingreso ese aire al dormitorio en vez de a 45 grados, como puedo tener en La Rioja, en Catamarca, en Santiago del Estero, entra a 40, a 38, no se imaginan el sueño que es eso. Uno duerme la siesta maravillosamente. Y es un recurso pasivo. Pasivo significa que no hay un equipo de aire acondicionado gastando energía, que no hay más que recursos naturales y buen aprovechamiento de las características del clima y de situaciones que se dan en los lugares donde nos toca trabajar. Eso es verdaderamente maravilloso, porque es económico, no es ambientalmente dañino, y es un fenómeno que está por ahí como oculto en nuestras vidas, pero descubrir esta parte de la física para aplicarla es fantástico. Acá está graficado en el dibujito que salió recién a la derecha abajo, que ahora me doy cuenta que lo está tapando el video, pero bueno, es un grafiquito que no dice ni más ni menos que lo que les estoy contando. Aire caliente, no tan húmedo, un filtro, imagínense un paño de algo húmedo con algo que lo va humedeciendo, ese aire fluye a través de ese paño, levanta partículas de agua que va evaporando, al evaporarlas se enfría, entonces el aire que sigue es más frío, más húmedo también, pero más frío, y se va. Obviamente hay que nutrir ese paño con agua para que no se seque, porque si se seca después el aire pasa directamente y no cambia no cambia nada su temperatura. Ese fenómeno es muy útil en la arquitectura, sin ninguna duda. Bien, todo esto ¿para qué sirve? Porque fíjense en un corte esquemático de una arquitectura hipotética, no sé si existe o no existe, pero yo en función de eso puedo, de todas estas cosas que hablábamos, de las formas de transmisión del calor o de transferir calor, en la arquitectura yo puedo diseñar, debo diseñar, según las circunstancias, para en invierno lograr este tipo de cosas. Fíjense acá yo tengo el ingreso de la radiación a través de un plano de vidrio aparentemente que calienta el piso. Ese material del piso no es cualquier material. Acumula esa energía. Recuerden y fíjense que estamos en invierno, según dice ahí, y esa energía después durante el día, cuando ya el sol se puso o perdió su intensidad, sigue estando presente y se va reirradiando de a poquitito. También detrás de la fachada de vidrio se ve una flecha en zigzag muy grande, que es todo un fenómeno de convección que yo estoy logrando para intercambiar y difuminar, repartir, distribuir el calor que ingresa a través de los vidrios en todo el edificio. En verano, el mismo edificio, con algún objeto que como arquitecto le puedo colocar, porque fíjense la altura del sol en invierno y la altura del sol en verano, yo puedo con la misma arquitectura generar una situación muy distinta. Esta situación puede ser perfectamente que no entre nada de sol y que abro las ventanas que en invierno están cerradas y genero corrientes de aire que se lleven el calor que me esté sobrando, que refresquen, que si agrego las plantitas, como decía recién, o algún objeto con humedad, se refresque el aire y mejore las condiciones. Entonces, todo esto yo lo tengo que empezar a incorporar a la arquitectura. En este caso, fíjense que es una muestra de lo que decíamos recién. Acá falta, se puede cargar más de contenido este cortecito, pero hay un patio a la sombra, imagínenselo con un parral, con piso de tierra, que la patrona a la mañana lo riega, y el otro patio está muy expuesto al sol, que claro, nadie sale a ese patio en verano. Ese patio quizás hasta tiene piso de material, un piso que se calienta mucho con el sol, pero al calentarse genera esas corrientes por convección de flujo ascendente que succionan aire de dentro de la casa a través de esa abertura que ven ahí. Y como succiona aire a través de esa abertura, de algún otro lado tiene que venir aire para reemplazar el que se está yendo, porque genera una depresión,
y ese aire que entra para sustituir el aire caliente que se está yendo sale del patio con parral, con mucha agua, con humedad, fresco, y ese aire fresco se mete en la casa, en la horita esta que está en corte. Entonces, explotar esto es lo que ustedes deben empezar a aprender. Hay que dedicar cabeza para pensar estas cosas y poder obtener resultados muy, muy, muy respetables y saludables. Fíjense, estamos avanzando de más quizás, pero para no dejarlos pensando tanto. Estos son parasoles en una fachada similar a la que vemos ahí en invierno, que por la disposición permiten y la altura del sol permiten que el sol entre en traspase, digamos, los parasoles y entre a través del vidrio a la arquitectura. En verano, como el sol es mucho más vertical, no entra nada de sol dentro de la obra de arquitectura. Entonces eso nos permite, con un recurso sencillo que hace a la estética del edificio y cuánta cosa, pero bien dimensionados esos parasoles, nos dan la posibilidad de administrar adecuadamente el recurso radiación solar que nos viene gratis del sol. Acá tienen un patio de una casa cualquiera, fíjense que tienen un pedacito de tierra, piedritas para que haya humedad, que no sea un solado de hormigón o de mosaico lustroso, sino que esto tiene humedad, tiene algo de madera en la medianera, fíjense como generando un entorno también ambientalmente agradable, pero eso es el objetivo que tiene, no es más allá del estético, es generar justamente esto que decíamos, lo que se ve en el corte o lo que mencionábamos antes, generar espacios donde el aire que fluye por ahí baja su temperatura para mejorar las condiciones interiores de habitabilidad. Esto no es ni más ni menos que lo que hacían los árabes hace miles de años, diría. El típico patio árabe con una fuente, con muchas plantas, con galería perimetral, era el refrigerador de las viviendas. Así que miren si hay experiencia de esto. No sé por qué dejamos de utilizar esto mucho en la arquitectura, pero hay que recuperarlo. De hecho, se usa bastante, pero no con conciencia plena. Yo quiero que ustedes tengan conciencia plena de estas cosas para emplearlo mucho. Bien, como estamos hablando de arquitectura y estamos hablando de envolventes, hay dos características básicas en las envolventes. Están las opacas y están las que llamamos envolventes translúcidas o transparentes. Vamos a ver qué sucede con el calor en las envolventes opacas. Este diagrama que yo les pongo ahí es el diagrama de radiación solar, que lo han visto en el práctico y lo vamos a seguir trabajando. Cada curvita tiene que ver con la intensidad con la que pega el sol durante las distintas horas del día según la orientación de esas envolventes. Están las envolventes planas. Bueno, es un ejemplo. Simplemente no vamos a entrar en detalle en esto ahora. Lo que yo quiero rescatar de esto es que es parametrable la cantidad de radiación, esas flechitas que pegan en las envolventes. Entonces, ¿qué sucede en el muro? Lo que comentábamos un poco recién. Llega la energía, ese muro, más allá del material que lo componga, toma esa energía, parte es reenviada hacia el exterior y parte es reenviada hacia el interior. Lo que tenemos que aprender como arquitectos es qué condiciones determinan que esa energía que incidió sobre el muro se quede casi toda afuera, se quede casi toda adentro, se quede casi toda acumulada en la masa de ese material que compone el muro y salga más tarde. Todos estos fenómenos físicos no son siempre iguales, dependen de cómo yo juego con los materiales, de las capas que tienen las envolventes, de manera que yo, según las circunstancias, que en función del clima, de la radiación, como ven ahí, y de una serie de otros fenómenos, conociendo los materiales con los que trabajo, cómo compongo muros, ya no de una sola capa muchas veces, sino multicapas, con distintas capitas para generar
lo que yo requiero como condición para lograr el bienestar térmico. Y bueno, empezamos a jugar, como les decía, de una manera muy distinta a lo que uno se imaginaba. No son paredes y losas, como se dice, ni son todas las paredes según las orientaciones iguales, ni deberían ser todas las paredes según los climas iguales. Entonces, estamos empezando a ver el detalle, porque al fin y al cabo lo que nosotros pretendemos es, si este elemento vertical que está dibujado ahí es la envolvente, más allá de sus componentes que todavía estamos recién en realidad empezando a conocer, lo que yo debo lograr es la temperatura interior de confort estable en verano o en invierno. Cuando hace mucho frío o cuando hace mucho calor, yo debo lograr que esté siempre lo más parejita posible, que esa es la situación ideal de confort para las personas, de eficiencia energética y de bienestar para todo el mundo. Bien, fíjense, esto es un diagrama que encontré de un dibujo viejo, de una publicación muy de los 80, pero me parece muy interesante porque eh, muestra muy gráficamente los fenómenos de las envolventes. A la derecha está el interior en todos los casos y a la izquierda está el exterior en todos los casos. Un muro muy bien logrado y trabajado con los materiales adecuados permite que el flujo térmico sea muy pequeñito, una sola flechita. Un muro trabajado sin mucha rigurosidad en cuanto al estudio de lo térmico ya permite que pasen más. Si uso el mismo material, como se ve ahí, las rayitas definen la materialidad, pero lo hago más delgado, el flujo de energía va a ser mucho mayor. Si aparece un vidrio en vez de un muro con una cortina, bueno, se pierde energía también. Y si aparece un vidrio en el extremo izquierdo del gráfico, un vidrio simple, el flujo de energía que va a haber es extremo. Muchísima más energía se va a escapar a través de este objeto transparente que si fuera un muro específicamente diseñado para justamente contener el calor, la energía térmica. Entonces yo conociendo estos fenómenos de los materiales, de la radiación, de las formas de transmisión de calor, puedo generar situaciones como la que veo ahí. Fíjense, en verano el sol tiene un alerito que ni molesta, no pega sobre el envolvente, en invierno sí pega un montón, y hay un objeto que se calienta y está Don Pancho mirando ahí con los brazos apoyados en la cintura, cómo recibe calor gratis del sol y gratamente. O con el mismo recurso, si yo sé de qué material hago ese muro, ese objeto que recibe la energía del sol en invierno, puedo retener esa energía térmica y por convección o por radiación, como se ve ahí, cuando sale la luna, cuando se hizo de noche, tengo igual una fuente de calor muy interesante en el interior de mi habitación. Eso se aprende conociendo lo que vimos hasta ahora, los fenómenos climáticos, todo el tema de las distintas posiciones del Sol, etcétera, y administrando muy bien los recursos de los materiales con los cuales construimos, que es algo que ya vamos a ver. En unas clases más adelante vamos a entrar de cabeza en materiales. Bien, hablamos de la envolvente opaca, vamos a hablar de la envolvente transparente. ¿A qué me refiero con envolvente transparente? Un vidrio, simplemente. Ustedes saben que la radiación solar, lo decíamos hace un rato, se transmite a través de los fluidos o del vacío. Los fluidos transparentes, obviamente, a través del petróleo, que es un fluido, no creo que se transmita demasiado la radiación solar. A través del agua del Paraná, del río Paraná, no se transmite demasiado. Entonces quizás sea erróneo esto decir a través de los fluidos, a través de los objetos transparentes o del vacío. Entonces esto es un vidrio común. El fenómeno que sucede cuando la radiación pega en el vidrio es que gran parte se refleja, otra parte por transmisión pasa al interior del ambiente que separa el exterior del interior del vidrio. Una pequeña fracción calienta el vidrio, porque el vidrio también es un material que tiene capacidad de acumular calor,
Y eso esa pequeña fracción que calienta el vidrio, una partecita va para adentro, otra partecita va para afuera. Este es el fenómeno genérico de los vidrios. ¿Qué ocurre con todo el desarrollo industrial y la tecnología que permite medir y verificar fenómenos en, eh, en muchos sentidos, fenómenos físicos? Se ha desarrollado lo que se llama la industria del vidrio. Entonces, hoy existe una infinidad de vidrios de diversas categorías, con diversas propiedades, que generan condiciones muy superiores a la del vidrio común que yo les muestro. Pero al fin y al cabo, todo lo que sea vidrio siempre es transparente, más o menos, y permite un flujo térmico muy superior a lo que permite una envolvente bien tratada con los materiales adecuados. Entonces, donde hay una pared, si yo la reemplazo con un vidrio, siempre es muy probable que tenga mucha mayor probabilidad de tener pérdidas o flujo térmico hacia el lado que yo no deseo. De todos modos, solo quería mencionar que hay vidrios que tienen muy buen control para que no sean tan grandes las pérdidas en invierno hacia afuera o las ganancias por la radiación directa del sol hacia el interior en verano. Claro, ¿por qué tanta cosa con los vidrios? Dirán ustedes. Bueno, que hay hoy en día, debido a esa tecnología, se están haciendo, y se hace ya hace unos años, ¿no? Se están haciendo edificios cada vez más sensatos en cuanto a habitabilidad, que son casi sin envolventes opacas y prácticamente todo vidrio. Guay, que yo muestre esto no significa que esté ni bueno ni malo, significa que hay. A esta altura ya podrán saber y deducir que antes de decir nada, yo ese edificio que ven ahí no sé en qué lugar geográfico está, en qué clima, ni qué uso tiene en su interior. Todo eso hay que verlo, porque esto en Córdoba no funciona seguro. Por más que le pongan el mejor de los vidrios más tecnológicos que encuentren, ¿no? A ver, no funciona. No funciona significa que voy a tener que tener un montón de equipos de aire y de sistemas para lograr adecuar térmicamente el ambiente interior. Pero lo mismo que decíamos con la pared opaca, con la envolvente opaca hace un rato, ahora les digo lo mismo con el tema de los objetos transparentes de los cerramientos. Si yo conozco qué fenómeno sucede con los vidrios, puedo generar recursos adecuados para hacer buena arquitectura aprovechando la energía radiante del sol y evitando flujos térmicos hacia el exterior que no son adecuados. Entonces aparece algo que llamamos efecto invernadero, que ya lo vamos a ver más en detalle, y aparece nuevamente. Fíjense en este dibujito que yo les pongo ahora, o en el que está acá. Hay una lámina que es vidrio, que es transparente a la radiación solar, y hay objetos opacos, como veíamos recién, que si yo manejo, administro las características de los materiales en este sentido, puedo lograr grandes beneficios para el ambiente interior y para el bienestar de la gente. Encima, siempre con buen criterio de eficiencia energética, siendo muy racional en el uso de los recursos naturales que tengo disponibles. Bien, esto es una casita como cualquiera que lo que pretende mostrar con esas flechitas no son señaladores de un libro, son flujos térmicos, flujos energéticos. Se dan en una vivienda en completo hacia el interior en determinado momento del año y hacia el exterior en otro momento del año. Depende de cuestiones como decíamos ya en clase pasada y lo repetimos hoy, del clima, de la radiación solar, por ejemplo, de la nubosidad, del viento, de las condiciones del clima, de la latitud y muchos factores que ustedes ya saben y reconocen perfectamente que hay un verano caluroso en algunos lugares y hay inviernos muy fríos y se la tiene que bancar con sus envolventes esa vivienda para que la gente viva bien. Lo óptimo es hacerlo sin gastar fortunas de energía
porque aún gastando fortunas de energía, si no está muy bien implementado, genera inconvenientes o incomodidad a las personas que habitan en ella. Entonces, a esto vamos a lograr viviendas donde los flujos térmicos hacia adentro o de adentro hacia afuera sean ustedes los que los administren, los sepan manejar. Y esto se hace conociendo los recursos que venimos mencionando hasta ahora. Algunos principios como básicos para refrescar la memoria. Lo dijimos al comienzo, el calor fluye de lo más caliente hacia lo más frío. La energía térmica fluye en ese sentido. No es válido este discurso eh, cuando en invierno te dejan abierta la puerta. Hey, negra, cerrame la puerta que entra frío. No, no entra frío, sale calor. El flujo térmico es de lo caliente hacia lo frío. No entra frío. El frío no existe. Es menos cantidad de calor que el elemento con el cual lo estoy comparando. Ahí dice, no existe aislante térmico perfecto. No es un tema que hayamos visto, pero el aislante térmico ustedes sabrán que es algo que impide o dificulta mucho, ya lo vamos a ver mucho más en detalle, dificulta mucho el flujo térmico, un material concretamente. Pero no existe un aislante térmico que sea perfecto, que sea absoluto. Siempre algo de energía pasa. El tercer punto a mí me interesa mucho porque hace alusión a la energía radiante de los objetos, que ya lo mencioné en alguna clase pasada. Dicen, no, cualquier cuerpo a cualquier temperatura emite radiación. Siempre emite radiación cualquier cuerpo. Las envolventes siempre emiten radiación. O nosotros emitimos radiación si estamos más calientes que el envolvente. Entonces, el factor temperatura radiante media o temperatura de los media de los objetos que nos rodean es determinante. Ya les voy a mostrar la tablita que en la clase pasada o en la anterior les mostré. La energía no desaparece, se transforma. ¿Y esta foto qué es? Es una foto de un par de casas, de duplex, triplex, no sé, supongo yo que será en Inglaterra, y la que tiene este muchacho en la mano de colorcito es lo que se llama una termografía. La termografía es una foto especial que registra flujos térmicos, intensidad de flujo térmico, no el flujo, la cantidad de energía térmica. Fíjense, lo más rojo es donde está más caliente, o sea, esto es en invierno, por lo tanto, donde hay mayor cantidad de pérdidas. Lo más azul es donde se encuentra la parte más fría, por lo tanto es donde hay menos cantidad de pérdidas. Y son dos viviendas simétricas que evidentemente una fue rehabilitada térmicamente, energéticamente, y la otra no. Entonces son dos viviendas iguales. A la de la izquierda, calefaccionada, emite a través de los vidrios y a través de las envolventes un montón de energía térmica hacia afuera. Eso significa que tiene la calefacción. También el de la derecha tiene calefacción seguramente porque pinta ser un clima frío, pero el de la izquierda tiene la calefacción consumiendo un montón de energía. El de la derecha mucho menos porque al estar casi todas las envolventes en azul, es más, fíjense, los vidrios de arriba también están en azul, es probable que hayan cambiado los vidrios, hayan puesto vidrios de estos especiales que yo les decía, de modo que son dos viviendas exactamente iguales, pero una fue tuneada en cordobés para lograr mayor prestaciones energéticas, térmicas a través de sus envolventes. Entonces eso es lo que tenemos que lograr. Si vos construís una vivienda, más allá de la enredadera que tiene una y otra no, pero si vos construís una vivienda que de aspecto es exactamente igual a la otra y una es muy distinta de la otra en el sentido térmico, hay una que va a gastar mucho más energía que la otra. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Es como decir, yo voy
a comprar un auto nuevo. Tengo plata, me sobra plata. Me voy a comprar un auto nuevo y me compro uno que hace 1 kilómetro por litro de nafta. Cuando tengo otro por la misma plata que me hace 15 kilómetros por litro de nafta. Ah, pero yo tengo plata y quiero gastar. No, no, nadie tiene plata para tirar, nadie a esta altura deja de sentir que es responsable del daño ambiental y la contaminación y la emisión de dióxido de carbono y gases contaminantes. Y cuando vos haces una vivienda, tenés que hacer más o menos lo mismo. Vos imaginate, vas a un concesionario y te dice, no, este auto está hermoso, llévelo, consume un montón, pero no importa. Bueno, ¿alguna vez ustedes escucharon que cuando uno va a comprar o a hacer una casa, alguien te dice cuánto va a consumir esa casa? Bueno, empecemos algún día a hacer números de cuánto consume para funcionar una vivienda y es capaz que más conveniente estudiar ese consumo que el auto. Comprate el auto que consuma lo que quiera y hacete una casa que consuma poco y capaz que ahorras plata. Entonces, bueno, tomemos conciencia de lo que es el calor, el flujo térmico en la arquitectura y de cuántas variables depende, que debemos empezar a administrar. Acá les puse la tablita que tantas veces muestro yo, publicada en el año 78, no es ciencia contemporánea, siglo XXI, tiene 50 años, y te dice claramente, si las paredes están calientes, es muy difícil pasarla bien en el ambiente, tenés que poner el aire a -10. Y eso no sirve, porque podemos, ya lo están vislumbrando ustedes, manejando bien los recursos materiales, lograr que las envolventes no se calienten tanto. Perdón, no solo los materiales, también las cuestiones climáticas, orientaciones, movimiento del sol. Así que bueno, llegamos hasta acá. Yo creo que con esto damos un vistazo cerradito de lo que es la energía térmica en la arquitectura. Espero que les sea útil. Vamos a hablar de esto, lo vamos a implementar en los prácticos y esto les tiene que pegar acá. No se tienen que olvidar más porque se viene en Argentina también, como ya se vino en muchos países centrales, esta cuestión de cuidar el planeta para nosotros arquitectos y la manera es esta, ser consciente de lo que estamos haciendo. Eh, Como les pido siempre, no sé si se acuerdan que les pido siempre acá. Yo lo que les pido es que lo charlen un rato con quien tengan al lado, a ver si les cuadra. Gracias por su tiempo y nos vemos la próxima.